las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Bueno, hermanos, acabamos de escuchar el himno En la Cruz, el cual nos lleva a empezar con este tiempo de meditación, este tiempo de adoración, este tiempo de celebración. Así que en ese mismo espíritu que hemos iniciado adorando a Dios, vamos a orar para que el Señor sea grandemente glorificado en esta celebración que es para Él y por Él, y en agradecimiento a Él. Así que vamos a orar, vamos a hacer esta primera oración de invocación. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por esta semana, gloriosa semana, Señor, en la cual podemos celebrar tu nombre, tu misión, tu sacrificio y tu victoria. Gracias, Señor, por este tiempo. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos disponer nuestro corazón, aún en medio, Dios, de esta prueba que como iglesia estamos teniendo, Señor, como tu cuerpo y todas las iglesias, Señor, de estar un poco lejanos físicamente. Tú nos unes, somos uno en ti. Y Padre, pedimos que el Espíritu Santo que mora en mi vida y mora en la vida de aquellos que están viendo esto, sea obrando y sea perfeccionándose en cada uno de nosotros. Hazlo así, mi Rey y Señor, para honra y gloria tuya. Ahora y por siempre lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Voy a pedirles, hermanos, que abran su Biblia en el Salmo número 8. Salmo número 8, como algunos de ustedes saben, es un salmo mesiánico. Vamos a leerlo. Salmo 8. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo todo el capítulo, son 9 versículos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer caer al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Con esta lectura, hermanos, vamos a entonar 2 cantos. Hoy no vamos a estar entonándolos Pablo y yo, sino vamos a poner algunas proyecciones. Por la cuestión de espacio y formas, vamos a
entonar, aparte son himnos, así que vamos a escuchar algunos himnos en honor al Señor. Viene la letra para que, si no se lo sabe, busque la manera de cantarlos y busque la manera de ser parte de este culto de adoración y de esta celebración que es para el Señor. Así que cántelos bien fuerte, medite en ellos y celebra a Dios por el mensaje de su palabra a través de los cantos. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. ¡Aleluya! La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí. ¡Aleluya! Con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. ¿Te imaginas delante del trono de Dios una multitud de cada pueblo, de cada lengua, de cada tribu y de cada nación, glorificando al Señor? Aleluya. Vamos a cantarle al Señor gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Nuevamente. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya.
Después de haber escuchado, hermanos, estos dos pequeños cantos, vamos a hacer otra lectura antes de regresar o de volver más bien a otros dos himnos. Acompáñenme por favor al libro de Isaías, capítulo 53. Uno de los capítulos más conocidos por nosotros, sobre todo en este tiempo de Semana Santa. Así que vamos a leerlo todos juntos. Ahí en su casa, ayúdenme a leerlo, el Salmo 53, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Entendemos, hermanos, que esta profecía se cumple en la cruz. Sin embargo, el sufrimiento y la humillación de Jesús incluso empieza en su nacimiento, desde venir a la tierra y de la forma en que empezó su vida. Ahí empieza su humillación, su quebranto. Sabemos que su misión la cumple en la cruz y su victoria en la resurrección. Pero hoy celebramos a ese Jesús que seguramente la noche de Pascua había un mar de sentimientos, de miedo, de tristeza, de dolor, de felicidad, por la obediencia quizás. Él menciona que estaba emocionado de tener la Pascua o la cena con sus discípulos. Hay un espíritu de servicio, hay tantas cosas que se manifiestan en este día, y por eso hoy lo celebramos. Así que vamos a entonar otros dos pequeños cantos que nos hablan y nos llevan a la reflexión en cuanto a la adoración de nuestro Señor Jesús. Vamos a entonarlos, vamos a disponer nuestra vida, nuestro corazón y nuestra voz para que el Señor sea grandemente glorificado. En el monte Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hey. Hey, yeah.
aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la contemplación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Él vive, Él vive. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos rey y reinas como Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, que la madre cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios.
Bien, hermanos, después de haber escuchado y adorado al Señor con este último canto, donde le agradecemos la cruz y donde reconocemos que Él es digno de adoración por lo que Él ha hecho, vamos a la reflexión bíblica. Vamos a escuchar palabra de Dios, así que les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el libro de Lucas. Lucas capítulo 22. Ay, se me perdió, perdón. Lucas 22, y vamos a leer algunos pasajes, pero vamos a leerlo poco a poco. Lucas 22 del 13 al 30, pero no nos movamos de Lucas. Antes de leerlo, hermanos, me gustaría que pensáramos un poquito cómo es que el domingo, hace 4 días, celebramos la llegada del rey de una manera impresionante, donde el pueblo de Israel estaba emocionado de ver llegar a Jesús. ¿Cómo fue que en 4 días, o en 3, las cosas sucumbieron y se voltearon de una manera impresionante? ¿Cómo es que de un momento o de un panorama a otro, de un momento a otro, Jesús llegó de ser viva el rey o sana el rey, las voces se cambiaron a un crucificado? ¿Qué pasó? Bueno, todo tiene que ver, hermanos, con el odio y el coraje que tenían los fariseos sobre Jesús. Ese mismo coraje fue el que se esparció. La rapidez fue impresionante, porque Jesús sabía que su tiempo había llegado. Durante esta semana, generalmente no lo hemos hecho, espero en Dios que, si Dios lo permite, el próximo año podamos estudiar a fondo. Lo que es lunes, martes y miércoles, se dan varios actos o varias escenas que vienen en la Biblia importantes, que fueron las que fueron desencadenando este coraje hacia Jesús. El lunes se le conoce como el lunes de autoridad. Ese día fue cuando Jesús entra al templo y hace una limpieza, cuando saquea y arremete contra los que están vendiendo de una manera ilegal o de una manera abusona. Jesús muestra su autoridad, muestra quién es Señor del templo, reprende a aquellos que están haciendo algo incorrecto, a los religiosos, y entonces ahí se despierta más el furor, porque el pueblo no esperaba a un rey que llegara al templo, sino que conquistara Roma o al gobierno de Roma. Entonces el lunes vemos esta autoridad sobre Jesús, eso que hace sobre el templo, y también el lunes vemos la historia de la maldición de la higuera. Vemos cómo dice la Biblia que el Señor tenía hambre y que la higuera no daba, y vemos ahí también el dominio de Jesús sobre todas las cosas. El martes es conocido como el martes de controversia. En este día yo creo que el más fuerte, porque es cuando Jesús confronta al Sanedrín, y es cuando se hablan, o Jesús manifiesta y expresa lo que conocemos como los ayes de Jesús. Ay de ustedes hipócritas que hacen esto, o que dicen esto y realmente hacen. Cuando les llama sepulcros blanqueados, cuando Jesús realmente saca, no lo que traía de coraje, Jesús no era así, pero sí los confronta de una manera muy tangente que no había hecho durante todo su ministerio. También es en el martes de controversia donde le hacen la pregunta famosa del impuesto, de si habría que pagar impuesto al César, y cuando Jesús sabiamente responde. Los fariseos estaban siempre buscando una manera de decir, si me dice que sí, le puedo dar por este lado, y si me dice que no, le puedo dar por este lado, y Jesús sacaba unas respuestas tan maravillosamente sabias. Pero ahí es cuando empieza más el coraje, o cuando se termina de fundir. Y el miércoles vemos precisamente, se le llama miércoles de complot,
porque es cuando Judas se acerca al Sanedrín y vende a Jesús. Y lo impresionante, hermanos, es que 30 monedas de plata es la venta de un esclavo. O sea, meditaba cuando hacía el sermón y ni siquiera les costó realmente a los fariseos un costo elevado, era un costo de un esclavo. Y no sé, nunca lo había visto de esa manera y me dolió mucho pensar que, no por demeritar a una persona como esclava, sino que el precio que pagaron por Jesús, pues ni siquiera fue algo elevado por él. En este día también es cuando vemos el cuidado de Dios a pesar de esa maldad y de cómo se manifiesta de maneras increíbles e impresionantes, porque vemos a uno de ellos, a Caifás, decir una profecía aún sin darse cuenta, porque él dice: no entendéis que conviene más que muera una persona, un solo hombre por el pecado y no que perezca toda la nación. O sea, Caifás estaba diciendo lo que Jesús venía a hacer, pero al revés, no lo entendía de esa manera. Y el jueves vemos ya la preparación para la Pascua. Y aquí es donde vamos a empezar a leer precisamente nuestro pasaje. En este pasaje titulé esta pequeña reflexión: las buenas nuevas en la última cena. Buenas nuevas significa noticia, o buenas noticias, así que hay 3 buenas noticias dentro de la última cena. Y vamos a leer los primeros 5 versículos que mencionan del 13 al 18. Dice la palabra de Dios: fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga conmigo. Jesús celebró 3 Pascuas en total con los discípulos. Esta era su última Pascua con ellos, y él sabía que el plan y la misión por la cual él había venido al mundo estaba a punto de ser consumado. Esta era la última noche de Jesucristo. Vemos a Jesús después de la Santa Cena ir a orar al Getsemaní de una manera impresionantemente turbado y deprimido por lo que iba a pasar. Pero aún así, en medio del panorama, en medio del conocimiento de lo que iba a pasar, en medio de la voluntad de entregarse, me impresiona Jesucristo, porque aún en medio de todo esto encontramos unas palabras perfectamente llenas de amor para con sus discípulos, porque dice la Biblia que los amó hasta el fin. Y Jesús les dice: tengo tanta alegría de compartir esta última cena con ustedes, quería que esto sucediera. O sea, aún en medio de la situación que abrumaba a Jesucristo, tenía la voluntad, la entereza de convivir y tener comunión con los que amaba. Y no solo eso, sino que hace una promesa increíble, que esa es la primera buena nueva. En la celebración de la Pascua, pues se toman varias copas, son varios tiempos que después explicaré. Durante la cena son varios tiempos donde cada participante no tienen 4 copas. Y la primera copa, que seguramente es la que Jesús les dijo: repártansela, seguramente era la primera, que es de alabanza. Y Jesús empieza a alabar a Dios por ese tiempo especial. Y la buena nueva, o la promesa de esta primera buena nueva, hermanos, es que lo que hoy recordamos y celebramos como la Santa Cena todavía no está, en su total plenitud, porque la promesa que nos acaba de dar Jesús en estos versículos es que un día celebraremos y cenaremos con Él, eternamente y para siempre.
Entonces, la gran noticia de esto, hermanos, de la Santa Cena, de por qué celebramos la Santa Cena, es no solamente el presente en el que recordamos su sacrificio y su entrega, sino que el Señor nos está prometiendo que un día estaremos con Él, celebrando con Él, que estaremos comiendo quizás con Él y estando a la mesa con Él. Hoy día recordamos a un Jesús sufriente, a un Jesús que se humilló, a un Jesús que padeció. Pero no olvidemos que ese mismo Jesús venció y también regresará como un rey victorioso, lleno de gloria, de poder, de majestad y de autoridad. A ese Jesús celebramos. Y la buena nueva de la Santa Cena, o una de las grandes noticias que Jesucristo da en la Santa Cena, es que estaremos con Él eternamente. Ciertamente hoy celebramos la victoria de Cristo, pero esta victoria aún será mejor, mayor y plena cuando Él vuelva. Es en la eternidad donde se habrá cumplido todo a plenitud. Hoy es por fe, mañana será real y nuestros ojos y nuestra vida ya no necesitarán fe porque estaremos viéndolo y viviendo con Él por la eternidad. Por lo tanto, repito, la primera noticia que Lucas nos muestra al ver la Santa Cena es que esta Santa Cena un día la consumaremos, junto a Él, junto a nuestro Señor. La segunda nueva es la nueva institución. ¿Qué significa esto? Es que Jesucristo inaugura una nueva época para la humanidad. Voy a tratar de explicarlo, esperen que podamos. Voy a leer del pasaje 19 al 23. Dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Muy bien, hermanos. Vámonos al Antiguo Testamento. Porque la Pascua, ¿qué es la Pascua? Etcétera, etcétera. La Pascua en judío, ¿no? En hebreo, se dice pasej y significa pasar por alto. O sea, sí, pasar por alto. En Éxodo 12, para mucho tiempo no lo voy a buscar, pero en Éxodo 12, Dios mismo es el que da especificaciones a su pueblo de qué hacer. ¿Qué estaba aconteciendo en ese momento? Lo conocemos. El pueblo de Israel estaba como esclavo bajo el yugo de Egipto. Dios, por medio de la vida de Moisés, había estado mandando plagas al pueblo de Egipto para que dejaran libre a Israel. El faraón no accede y la única manera que accedió fue con la 10ª, que fue la plaga de la muerte, o del ángel de la muerte. Y Dios avisó por medio de Moisés que iba a venir esta plaga donde iban a matar a los primogénitos. Y la única manera de que esto no pasara sería matando un cordero, comerse al cordero, tener una cena de panes sin levadura y del cordero, y la sangre del cordero tenían que pintarla en los dinteles o en el marco de la puerta. Cuando el ángel pasara y viera los dinteles con la sangre, iba a pasar de largo. Y a esto se le conoce como la liberación de los judíos, porque precisamente el primogénito del faraón muere y los deja libres. Y esa es la gran celebración. A esa noche se le conoce como la Pascua. El que el ángel pasa por alto a las casas que tenían marcada la sangre del cordero que evitó que la muerte entrara en sus casas. Esa es la Pascua. Y eso es lo que el pueblo de Israel celebra, y es su más grande celebración,
su más grande orgullo, la liberación del pueblo de judío del yugo de Egipto. Y vemos varias cosas aquí, hermanos, que se asemejan a la Santa Cena que nosotros celebramos. ¿Por qué? Porque definitivamente esta Pascua, esta celebración, esta cena que ellos hacían, fue una institución divina. Es decir, Dios dijo qué hacer. Dios mandó que lo hiciesen. ¿Y por qué lo mandó? Bueno, porque su propósito estaba ligado a algo mayor. Es decir, Dios permitió e hizo toda una estrategia para apuntar a algo más grande, que vamos a verlo más adelante. También la Pascua, hermanos, nos muestra que el amor y la misericordia del Señor se manifiestan al pueblo mediante un sacrificio, el sacrificio del Cordero. Dios manifiesta el amor al pueblo de Israel a través de un sacrificio. Esas dos cosas deben quedar muy claras. Dios instituyó la Pascua, Dios les dijo qué hacer, cómo hacerlo, qué no hacer, etc. Y era una muestra de amor ese sacrificio. La Pascua en los tiempos de Jesús y hasta el día de hoy, quienes no son mesiánicos o quienes no han creído en Jesús, tiene 3 vértices. Mira hacia el pasado, al presente y al futuro. Miraba hacia el pasado porque recordaban la liberación del pueblo de Israel. Examinaba el presente porque el pueblo de Israel tiene muy claro, hermanos, contar la historia de generación en generación para que no se extravíen, ¿sí? Dice Deuteronomio 4:9: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, ellos pasaban la historia de generación en generación para saber, 1, su identidad, y 2, examinarse, porque sabían que si al no conocer la historia estaban destinados a extraviarse. Por eso es constantemente la Pascua para ellos es constantemente una examinación de su presente para agradar a su Dios. Y también pasado, presente y futuro. Ellos eran esclavos ahora, esclavos o estaban bajo el yugo romano, bajo la autoridad romana, tenían ciertas libertades a diferencia de Egipto, pero no era una nación libre. Hasta el día de hoy los pobres están luchando por su tierra. Entonces siempre han sufrido, y la esperanza futura es, ellos eran, hoy somos esclavos, mañana seremos libres. Era una de las frases claves de la Pascua del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa con la Pascua del Nuevo Testamento? Porque Jesús dice, esta Pascua es un pacto que Dios hizo con ellos, es el pacto que Dios hizo de que ellos iban a ser su pueblo y de que ellos iban a ser libres. ¿Y cómo fue el pacto? A través del Cordero de la Pascua. Para irnos a la transición del Nuevo Testamento, voy a leer un capítulo que viene en Jeremías 31, versículos del 31 al 34. Dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es decir, Jesús en Jeremías promete un nuevo pacto, porque el pacto que Dios hizo al pueblo de Israel lo rompieron. No lo rompió Dios, lo rompió el pueblo. Fue infiel muchas veces, conocemos las historias. Y entonces dice, no va a ser como este, va a ser mejor, va a ser superior. Hay muchas historias, personajes, incluso lugares en el Antiguo Testamento que van a apuntar a Cristo y nos reflejan algo de Jesús. La Pascua no es la excepción. De hecho, es uno de los mejores ejemplos de lo que iba a ser Jesús.
el pacto que Dios tuvo con Israel en Cristo se cumple de una forma más grande. Por lo tanto, que Jesús habla de que este es el nuevo pacto en su sangre, es esta nueva institución donde se celebra algo que Dios instituye como la Pascua antigua, pero ahora tiene un propósito más grande. Digamos que es el mismo formato en cuanto a algunas cosas que vamos a ver, pero es algo más grande. Cristo instituyó un nuevo pacto, el cual ahora su sangre sería quien nos liberta no de un yugo físico ni de un yugo de gobierno, sino de la muerte. Su sangre ahora nos redime del pecado para siempre. La Pascua del Antiguo Testamento apuntaba a Jesús. Por eso es una nueva institución. Ya se cumplió. Él es el Cordero que realmente quita el pecado y nos liberta de la esclavitud del pecado y de la muerte. Es un sacrificio mucho más grande que se tenía que hacer para dar la verdadera libertad. No solamente una libertad física como los judíos, sino una libertad totalmente espiritual y eterna. ¿Cómo fue posible esto? Por medio de el partimiento del pan y el vino. ¿A qué me refiero con esto? A cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Cómo fue posible? Porque el cuerpo de Cristo fue dolido, dañado, lastimado hasta más no poder. Y la sangre de Jesús fue derramada, porque dice la palabra de Dios que sin derramamiento no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Era necesario que la sangre de Jesús fuera derramada. Y al igual que el pueblo judío hacía una retrospectiva pasada, presente y futura, la Santa Cena, hermanos, también nos lleva a analizar esto. Miramos a la cruz, miramos el pasado, pero también la Santa Cena nos ayuda a hacer una introspección presente, ¿verdad? Pablo hace un llamado al examinarnos. Y con esto, hermanos, quiero decir algo que es interesante. A veces nosotros, y yo lo he hecho, si andas mal con Dios, mejor abstente, ¿verdad? Esa es como la frase, o como, sí, porque sabemos que no debemos de tomar indignamente. Pero la intención de Pablo, hermanos, no era como, estás en pecado, abstente. Más bien es, si estás en pecado, examínate, pruébate, y mira que el Señor quiere estar cerca. Es decir, no es tanto una separación de creyentes, no creyentes, es una invitación al arrepentimiento. Es una invitación a examinarnos, a probarnos y acercarnos al Salvador. La invitación al arrepentimiento está presente en la cena del Señor. Tengamos cuidado en el cómo separamos o nos separamos nosotros y no, pues estoy en pecado y mejor no lo hago y ya. Más bien la Santa Cena es una invitación a que podamos examinar nuestra vida y poder tener ese acercamiento que Cristo quiere tener con nosotros. Y como veíamos en el primer punto, en la primera buena noticia, obviamente hay una gloria futura donde celebraremos con Él esto. Lo hermoso, hermanos, es que en la nueva Pascua ya no hay sacrificios. Él fue el sacrificio perfecto. Dice la Biblia que una vez y para siempre. Y la tercera nueva, hermanos, acompáñenme a leer los versículos del 24 al 30. Dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. En medio de esta lección que Jesús está dando, en esta institución del nuevo pacto, los discípulos dicen, bueno, si Jesús se va a morir, pues ¿quién va a ser el sucesor, no? ¿Quién va a ser el mayor?
El ser humano está constantemente pensando en jerarquías, en orden de importancia. Y Jesús es totalmente lo contrario. Jesús nos deja un nuevo concepto de autoridad, donde la verdadera grandeza es en el servicio. La tercera nueva, hermanos, es el testamento de Jesús o el nuevo estilo de vida. Este testamento es no solamente lo que hizo Jesús, sino la invitación a hacer. Hemos creído en lo que Él ha hecho, hemos reconocido, celebrado, abrazado la fe en Cristo y el amor y la gracia que hay a través de su sacrificio y de su victoria en la cruz. Bueno, ahora la respuesta es esta. El saber que el estilo de vida de Jesús es muy diferente al que el mundo ofrece, al que el éxito ofrece, al que el liderazgo ofrece incluso. La grandeza para Cristo es el que sirve las mesas y no el que se sienta a comer. La grandeza del reino es aquellos corazones que que son agradecidos, que aman, que perdonan, que trabajan, que no se aprovechan, que buscan la verdad. Ese es el gran testamento de Jesús para nuestras vidas hoy, hermanos, en la práctica. El no solo entender y decir, wow, el Señor me ama demasiado, sino que la herencia, el legado que nos da Jesús es su reino estableciéndose en este lugar a través de nosotros de una manera que es totalmente al revés de como el mundo lo ofrece. Donde no hay egoísmo, donde se rompe el orgullo, donde el mayor es un niño que nos enseña con su alegría. El verdadero liderazgo se basa en aquellos que aman, perdonan y sirven. Y todavía Jesús la pone así como, yo soy el que estoy sirviendo y tú me llamas maestro y me llamas Señor. ¿Por qué no lo harías tú? Y aquí no lo menciona, pero Juan nos menciona el ejemplo que hizo de lavar los pies. Hemos sido salvos para servir. Vivamos para hacerlo. Trabajemos, hermanos, en establecer este reino diferente, de gratitud, de amistad, de confianza, de humildad, donde el nombre de Cristo sea glorificado, donde ya no pisoteemos su sacrificio. Por lo tanto, hermanos, la celebración, todo esto, se basa en el amor. Y la celebración de la Santa Cena gira también en torno a la comunidad, a que seamos uno, sin jerarquías, sin nombres, sin envidias, como uno solo, comiendo del mismo pan, que es nuestro Señor Jesucristo. Como conclusión, hermanos, Jesús dijo unas palabras clave. Dice el versículo 19, la última parte: haced esto en memoria de mí. Para mí recordar, hermanos, es una actividad mental ambigua. Es decir, ¿te acuerdas de fulanito? Sí, me acuerdo de fulanito, o de un suceso. Pero cuando Jesús habla de hacer memoria de mí, no habla de solamente hacer una actividad, decir, estuvo muy bien lo que hizo Jesús, debió sufrir mucho, ¿no? Para la Escritura, hacer memoria es el ejercicio de recordar este sacrificio como un concepto dinámico y ser partícipes de ello. Los judíos, hermanos, en la Pascua recordaban los eventos del pasado, tratando de sentir el dolor que el pueblo de Israel en aquellos tiempos sufría. Dentro de la cena de la Pascua comían unas verduras y varias hierbas amargas, totalmente amargas, porque eso les iba a recordar la amargura del pueblo de Israel que vivía en ese tiempo. También dentro de la cena hay un espacio donde cena como una ensalada de manzana no recuerdo, como con vino, y esto les recordaba
como la arcilla y el material que el esclavo usaba para hacer las grandes construcciones de Egipto. Es decir, ellos buscaban vivir la historia, dolerse con su pueblo y poder casi sentir estar presentes. Bueno, esto, hermanos, es hacer memoria de eso. Cada vez que usted y yo tomamos la copa y comemos el pan, el evangelio es real, es proclamado, es celebrado, es abrazado por nosotros y la fe de cada uno de nosotros es manifestada. La invitación a la Santa Cena, hermanos, no es solamente a ser partícipes, sino a buscar ese espacio de profundidad, de reconocimiento de lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Entiendo que amamos al Señor y lo tenemos presente en nuestras vidas, pero la Santa Cena es ese espacio especial donde usted y yo contemplamos la cruz, contemplamos su sacrificio, contemplamos su amor y buscamos la manera de hacerlo, de ser partícipes de ese sufrimiento por el cual Jesús pasó. La invitación, hermanos, es que vengamos a la mesa con ese entusiasmo y con esa esperanza, no con ese miedo de decir, no, pues he pecado, mejor no lo hago. No, está abierto y por eso hacemos una oración de arrepentimiento. Participemos no como un ritual más de un domingo al mes o de una vez al año los jueves, sino como la experiencia verdadera espiritual, donde el que invita a la mesa y está presente es Jesucristo. Y antes, hermanos, de tener este tiempo de compartir los elementos, que yo espero que cada uno los tengan ahí en su casa, entonemos un himno donde dice: gloria cantemos al Salvador, que por nosotros vino a morir, o quiso morir. Hay dos versiones, pero las dos son perfectas. Vino a morir y quiso morir. Así que, hermanos, gloria cantemos al Redentor. Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, halla las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas y en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos
siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Nuestro Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 51, hermanos, como lo hacemos comúnmente. Sin embargo, permítanme hoy usar de manera especial el ritual de nuestra iglesia. Dice, lleguemos aquí con fe y tomemos este sacramento para consuelo y hagamos una humilde confesión a Dios Todopoderoso, poniéndonos de rodillas. Hermanos, para mí me va a ser un poco complicado ponerme de rodillas, pero si usted puede en su casa ponerse de rodillas y pedir al Señor arrepentimiento. Voy a dar un espacio para que usted se acomode, y no solamente se acomode, sino pueda examinar su corazón y su vida. Así, hermanos, a una sola voz, leamos el Salmo 51, del 1 al 12. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Oremos, hermanos. Omnipotente Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador de todas las cosas, Juez de todos los hombres, confesamos y lloramos los muchos pecados y maldades que con frecuencia hemos cometido gravemente, de pensamiento, palabra y obra contra tu divina majestad. De verdad nos arrepentimos y nos dolemos amargamente de todas nuestras culpas. Su memoria nos aflige. Apiádate de nosotros, misericordiosísimo Padre, por el amor de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos todo lo pasado y concede que en adelante te sirvamos y agrademos en novedad de vida, para gloria y honor de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Perdónanos, Señor, perdona todos nuestros pecados y líbranos de ellos. Que el Señor confirme su palabra y sus promesas en su vida, hermanos. Puede ponerse de pie en su lugar
Y para confirmar y llenar de esperanza su vida en medio de un arrepentimiento genuino, escucha estas palabras. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, la mesa del Señor está servida. La mesa del Señor es para todos aquellos que hemos creído y recibido de su amor. Hagamos una oración de consagración por los elementos, los que están en su mesa y los que están en esta. Omnipotente Dios, nuestro Padre Celestial, que por tu gran misericordia entregaste a tu Hijo unigénito a sufrir muerte en la cruz por nuestra redención, el cual hizo allí, por oblación de sí mismo, sacrificio, oblación y satisfacción entera, perfecta y suficiente por los pecados de todo el mundo, e instituyó y en su santo evangelio nos mandó observar este perpetuo memorial de su preciosa muerte hasta que venga otra vez. Escúchanos, Padre misericordioso, te lo suplicamos humildemente, y concédenos que al recibir estos elementos por ti creados de pan y vino, conforme a la santa institución de tu Hijo, en memoria de su pasión, muerte y resurrección, seamos participantes a través de él, de su divina naturaleza. Concédenos, por tanto, Señor, por tu clemencia, de tal manera participar de este sacramento de tu Hijo Jesucristo, por el cual podemos andar en novedad de vida, crecer a su semejanza, y que siempre vivamos en Él y Él en nosotros. Así sea. Amén. Procederemos a tomar los elementos, hermanos, así que les pido ahí en su casa que el padre de familia pueda repartir los elementos. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan en acción de gracias. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos de la copa con acción, con acción de gracias. Así pues, todas las veces que bebiereis esta copa y comiereis este pan, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Oremos, hermanos, por este tiempo y también para ser despedidos. Señor, gracias. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Pedimos que tu bendición sea con nosotros, Señor, y que la reflexión
y el amor y la entrega que podemos sentir en la Santa Cena, Señor, sean momentos maravillosamente especiales. Te damos gracias y pedimos que la bendición del Padre, la comunión de tu Hijo y la transformación de nuestra vida a través de tu Espíritu sea con cada uno de nosotros hasta que tú regreses. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 7. Tenemos el culto de las 7 palabras, así que los esperamos. Sé que pueden verlo en muchos horarios, en otro día o en otra hora, pero procuremos estar todos el día de mañana a las 7. Que el Señor les bendiga.